Quiero agradecerles una vez más la invitación para compartir con ustedes la palabra de Dios en este día que el Señor ha separado, que el Señor ha apartado para que su pueblo se reúna y en una forma especial Él estar con su pueblo y bendecirlo. Y en nuestra oración que el Señor pues use su palabra para que sea de edificación para aquellos que le conocen y de salvación para aquellos que todavía no han tenido un encuentro personal con Cristo. Quiero leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, los versículos 41 y 42. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Libro de los Hechos de los Apóstoles, algunos dicen Hechos de el Espíritu Santo por medio de los apóstoles, otros dicen Hechos de la Iglesia por medio de los apóstoles. Capítulo 2, versículo 41 y 42, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si usted me dice o me dijera que le defina el cristianismo con todas sus implicaciones en una sola palabra, es muy probable que la palabra que yo use para definir el cristianismo con todas sus implicaciones sea la palabra compromiso. La palabra compromiso. Sobre todo porque nosotros vivimos en medio de una generación, nos ha tocado vivir en una época donde las personas no se quieren comprometer. Las personas quieren vivir en sociedad porque somos seres sociales, pero sin tener compromiso con los demás. Aún en aquellas relaciones que son más estrechas, en aquellas relaciones que son más íntimas, las personas no quieren tener compromiso. Por ejemplo, los esposos o las parejas quieren vivir, quieren compartir momentos de su vida, quiere compartir intimidad, pero sin compromiso. El hombre no quiere tener compromiso con la mujer no quiere tener compromiso con el hombre. Y ahora nosotros tenemos relaciones conyugales, nosotros tenemos relaciones matrimoniales donde incluso hay uno que vive en una casa y hay otro que vive en otra casa. No. O sea, nos juntamos, compartimos un momento agradable, compartimos un momento de intimidad, pero tú en tu casa y yo en la mía. Es decir, sin compromiso. Son relaciones sin compromiso. Lo mismo podemos ver en muchas relaciones familiares. En el contexto familiar, el compromiso brilla por su ausencia. Los padres muchas veces no quieren asumir su compromiso, su responsabilidad para con los hijos. Los hijos no quieren asumir compromiso para con los padres. Ellos están muy conscientes de la responsabilidad del compromiso que los padres tienen para con ellos por el hecho de ser padres. Pero ellos no quieren asumir su responsabilidad, su compromiso de honrar a los padres, de obedecer a los padres, de respetar a los padres. Ellos no quieren asumir ese compromiso. En la relación laboral podemos ver lo mismo. Hay personas incluso que dicen, no. Yo he escuchado montones de gente diciendo esto: yo no me le empleo a nadie. No, ¿y por qué? Porque yo quiero ser independiente y yo quiero tener mi negocio de manera independiente. O yo trabajo de manera independiente. El día que quiero trabajar, trabajo. El día que no quiero trabajar, no trabajo. Me levanto a la hora que yo quiera, me acuesto a la hora que yo quiera, trabajo el día que quiera, a la hora que quiera, etcétera. Yo soy mi propio jefe. Lo que esta persona le está diciendo es: yo no quiero compromiso, no me gustan los compromisos y no quiero asumir compromiso.
en la relación laboral, en el aspecto laboral. No quiero asumir compromiso. Y si nosotros lo vemos de forma mucho más amplia, los ciudadanos no quieren asumir compromiso como ciudadanos de una nación, de una sociedad que son. No quieren asumir su responsabilidad con el hecho de que la nación, por ejemplo, funcione de manera correcta. Los gobernantes no quieren asumir su compromiso de gobernar de manera correcta, no quieren asumir su compromiso de gobernar de manera honesta, no quieren asumir el compromiso de gobernar para el bienestar de la mayoría y no para ellos. Los ciudadanos, a su vez, no quieren asumir su compromiso de mantener una nación limpia, de respetar las leyes, de respetar las normas, etcétera, etcétera. Lo cierto es que cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, no hay compromiso. O sea, la gente vive y quiere vivir sin compromiso. Y esto también nosotros debemos aplicarlo a la iglesia, lamentablemente, tristemente. O sea, la iglesia no escapa a esta realidad en la que nosotros vivimos en esta época. Los creyentes quieren los beneficios de la salvación. Los creyentes quieren las bendiciones de Dios, pero sin asumir compromiso con el Señor. Ellos no quieren compromiso con el Señor. Ahora, nosotros no podemos concebir un cristianismo sin compromiso con Cristo. Eso es imposible. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Ahora díganme si eso no es compromiso. En otra ocasión dijo, el que no deja padre, madre, hermano, esposa, esposo, etcétera, por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Y el que no tome su cruz cada día y me sigue no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no esté dispuesto a renunciar a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Dígame si eso no es compromiso. El apóstol Pablo lo expresó con estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es compromiso. En otra ocasión dijo Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, nos presiona pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso no es compromiso, pero la gente no quiere compromiso. La gente quiere los beneficios, repito, quiere los beneficios del reino. La gente quiere los beneficios del Señor. Viene a la iglesia buscando los beneficios, las bendiciones del Señor. Porque de hecho muchas iglesias y muchos predicadores le prometen eso. Le prometen eso. Muchas bendiciones, pero sin compromiso. No, eso no es posible. De acuerdo a lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios, eso no es posible. Yo quiero hablar en esta mañana, por lo menos comenzar a hablar en esta mañana acerca de esto. El compromiso del cristiano con Cristo. El compromiso del cristiano con Cristo. Y es interesante porque en términos espirituales, la Biblia divide la humanidad en dos grandes grupos. Dios divide a los seres humanos en dos grandes grupos. Los que creen y los que no creen. Los que creen en Él y los que no creen en Él. ¿Y quiénes son los que creen en Cristo? Bueno, los que han asumido un compromiso con Él. ¿Y cómo se pone de manifiesto este compromiso con Cristo? ¿Cómo se evidencia en la vida práctica este compromiso con Cristo? Porque usted puede decir, bueno, yo estoy comprometido con Cristo. Hace mucho que yo me comprometí con Él. Sí, pero ¿cómo yo sé que realmente usted está comprometido con Cristo? ¿Cómo yo puedo saber, fuera de toda duda, que yo estoy comprometido con Cristo? ¿Cómo eso se hace evidente? Bueno, el pasaje que nosotros tenemos por delante, hay varias cosas que manifiestan, que evidencian si una persona está comprometida con Cristo. Número uno, el cristiano verdadero está comprometido con la iglesia local. El cristiano verdadero está comprometido con la iglesia local. Noten el versículo 41.
Dice Lucas, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos en este versículo es que cuando Lucas dice que se añadieron como 3,000 personas, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿se añadieron a qué? ¿A qué se añadieron? Bueno, es evidente que ellos se añadieron a la iglesia local. La iglesia local que acaba de nacer precisamente aquí, en Hechos capítulo 2. El Señor prometió al Espíritu Santo. Unos 120 discípulos estaban reunidos aquí en esta fiesta de Pentecostés. Y es aquí que desciende el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo desciende y viene a vivir, a morar permanentemente en estos creyentes que estaban aquí reunidos, ahí queda inaugurada la iglesia local, la iglesia visible del Señor. Y Pedro se levanta y predica un sermón. Y como resultado de la predicación de Pedro de este sermón, 3,000 personas aceptan a Cristo, 3,000 personas se convierten al Señor Jesucristo, lo abrazan por la fe y esas 3,000 personas son añadidas a la iglesia. No está hablando aquí de la iglesia universal, está hablando aquí de la iglesia local. Se añadieron como 3,000 personas. En el versículo 42 dice, y ellos, conjuntamente con los demás que estaban ahí con los 120, y esas 3,000 personas que se añadieron, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lucas no podía haber señalado esto si él no estuviera hablando aquí de un grupo de personas en un lugar específico. Él no podía hablar acerca de esto, de estas 3,000 personas que estaban perseverando, que perseveraban continuamente en estas cosas. Además, en el versículo 46 del mismo capítulo 2, de lo que dice Lucas, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, el mismo grupo, con alegría y sencillez de corazón. Un grupo que estaban unánimes, un grupo que cada día en el templo, estaban unánimes cada día en el templo, y además de eso partían el pan en las casas y ellos comían junto con alegría y sencillez de corazón. Un poco más adelante, Lucas dirá que otro grupo se añade aquí a la iglesia local. Dice, se añadieron 5,000, aparte de estos 3,000. De manera que ese registro contable que lleva Lucas aquí, y ya más adelante él dice, y el número crecía, probablemente ya los que estaban, fueron testigos oculares de esto, y quizá Lucas consultó, decía, no, y eso ya éramos un grupo enorme. Probablemente que ya ellos no tenían ese manejo contable del grupo, no tenían exactamente la cantidad. Pero lo cierto es que estamos hablando aquí de un compromiso con la iglesia local. Y ese compromiso con la iglesia local implica varias cosas. Implica un compromiso con la membresía de la iglesia, es decir, obviamente que ellos aquí no tenían quizá un listado como nosotros lo tenemos organizado ahora, un registro contable de la membresía de la iglesia, aunque Lucas dice se añadieron 3,000, se añadieron como 5,000. Y ahora nosotros más organizados sí tenemos un registro de membresía de la iglesia donde una persona es miembro de la iglesia y nosotros lo colocamos ahí en ese registro. Pero lo cierto es que estas personas eran miembros, es lo que nosotros podemos ver aquí como membresía de la iglesia.
Y digo esto y enfatizo esto porque hay personas que vienen a la iglesia y tienen muchos años viniendo a la iglesia, pero nunca, nunca, nunca quieren hacerse miembro de la iglesia porque no quieren compromiso con la iglesia. Y hay otras personas que andan brincando de una iglesia a otra iglesia. Duran un tiempo en una iglesia, de ahí brincan a otra iglesia y de ahí se van a otra iglesia porque ellos andan buscando siempre una iglesia perfecta. Ellos andan buscando la iglesia ideal. O que la iglesia perfecta está o estará en el cielo, no aquí. Porque de hecho, si esa persona logra encontrar, suponiendo que logra encontrar la iglesia perfecta, esa iglesia ideal que él anda buscando, donde hay amor, que esas son las excusas que siempre la gente da. Me voy a esta iglesia porque aquí no hay amor. Van a buscar, se van a otra iglesia. O cuando él logre llegar a una iglesia donde no haya hipócritas, esa es otra excusa que la gente da. No, porque aquí hay muchos hipócritas. Si él logra llegar a esa iglesia donde hay mucho amor y donde no hay hipócrita, déjeme decirle que la iglesia se va a dañar. ¿Saben por qué? Porque él es una persona que probablemente no dé amor y seguro que es un hipócrita. Porque es de eso que la iglesia está repleta. O sea, la iglesia está repleta de gente que somos imperfectas, somos pecadores, pecadores que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y a quienes el Señor está sanando de todo eso. Del egoísmo, del chisme, de la hipocresía, de la ira. De eso es lo que somos la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un hospital. Personas que estamos en un proceso de sanación, de sanidad de parte del Señor. Eso es la iglesia. Así que no existe una iglesia perfecta. Porque todos, en mayor o menor medida, todos somos hipócritas, todos somos envidiosos, todos somos orgullosos, todos somos chismosos, todos, sin excepción. Ah, pero esas personas viven brincando de iglesia en iglesia. No, me voy de aquí porque aquí no hay tal cosa. Me fui para aquella. Y allí va a encontrar que allí no hay tal cosa. Y se va para otra. Y nunca quieren hacerse miembro de la iglesia. No quieren compromiso con la iglesia. Si usted es un cristiano, usted tiene que ser miembro de la iglesia. Usted no puede ser cristiano al estilo llanero solitario. Eso es imposible. Si usted es un cristiano, usted tiene que ser miembro de la iglesia. ¿Y saben por qué? Sencillamente porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que usted no puede tener comunión con la cabeza sin tener comunión con su cuerpo. Es como que yo le diga a usted, mira, yo soy amigo solamente de tu cabeza, pero no de tu cuerpo, ¿eh? Así que trae tu cabeza y con tu cabeza yo puedo andar para arriba y para abajo, pero no con tu cuerpo, porque ¿sabe qué? Yo no quiero saber de tu cuerpo. ¿Es posible eso? ¿Es posible eso? No, eso es imposible. Vamos a salir, ¿verdad? Pero lo único que yo quiero que tú traigas es la cabeza, ¿eh? Solamente ven con la cabeza, deja el cuerpo allá, porque ese cuerpo no me gusta, no me interesa. No, eso es imposible. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. De manera que tener comunión con Cristo es tener comunión con la iglesia y tener comunión con la iglesia es tener comunión con Cristo, quien es la cabeza. Pero además de eso también, cuando hablamos de ese compromiso con la iglesia local, es la asistencia fiel a la iglesia. Noten que dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, etcétera. ¿Y cómo ellos podían perseverar sin asistir a la iglesia? Oh, pastor, ellos veían los cultos por YouTube, ellos veían los cultos por internet. No había internet. No hay manera de hacer eso. Para ellos perseverar en todo eso que estamos diciendo aquí, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, tenían necesariamente que congregarse. Y es verdad que nosotros tenemos ahora a nuestra disposición la tecnología. De hecho, fíjense cómo yo me estoy comunicando con ustedes por medio de la tecnología.
y estamos a miles de kilómetros de distancia, miles de kilómetros de distancia. Y nos estamos comunicando a través de la internet. Sí, pero no es lo mismo. Yo quisiera estar con ustedes ahí en el salón donde ustedes están, porque no es lo mismo. ¿Es igual? No es igual. Además, la iglesia no es solamente escuchar un sermón. Usted puede escuchar un sermón por YouTube. Usted puede escuchar un sermón a través de la internet, a través de la radio, de la televisión, cualquier medio de comunicación. El asunto es que la iglesia es mucho más que eso y el congregarse es mucho más que eso. Es tener comunión con los hermanos, es tener cercanía con ellos, es interactuar con ellos, es identificarme con ellos, con sus necesidades, con sus debilidades, es ayudarle, restaurarle, exaltarle y recibir también eso de parte de ellos. El autor de la carta a los Hebreos escribió, Hebreos capítulo 10, versículo 24. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Escuchen lo que dice el autor de la carta. Y es interesante porque en toda esta carta, la carta a los Hebreos, el autor está escribiendo con el propósito de animar a estos hermanos que estaban pensando abandonar a Cristo. Estos creyentes eran judíos, se habían convertido del judaísmo al cristianismo. En el cristianismo habían encontrado muchas dificultades que probablemente no le dijeron, quizás al principio no sabían que iban a encontrar todas esas dificultades. Y ahora estos creyentes estaban pensando, estaban siendo tentados a volver al judaísmo. Y el autor de la carta le escribe precisamente para animarlos a que se mantengan firmes en el Señor. Este es el propósito, básicamente, de la carta. Miren el versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y ahora él dice, ¿cómo nosotros vamos a mantenernos firmes? ¿Cómo podemos mantenernos firmes en medio de estas dificultades que estamos enfrentando, estas persecuciones que estamos atravesando? Dice él, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo nosotros nos vamos a considerar unos a otros? ¿Cómo podemos hacer eso? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo yo lo puedo considerar a usted? Es decir, ¿cómo yo puedo darme cuenta de sus necesidades espirituales, de las situaciones que usted está atravesando, de las dificultades, de las circunstancias difíciles? ¿Cómo yo puedo darme cuenta de que su fe está tambaleando? ¿Cómo yo puedo darme cuenta de que usted está pensando volver atrás y abandonar al Señor? ¿Cómo yo puedo darme cuenta de eso? ¿Cómo? Para estimularle al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? Versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Ven? El versículo 25 no te está dando un mandato, no nos está dando un mandato a congregarnos. Hay gente que dice, el Señor nos manda a congregarnos. No, no es un mandato a congregarnos. El mandato es a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese es el mandato. Pero ¿cómo yo puedo hacer eso? Congregándome. Si yo no me congrego, ¿cómo yo te puedo estimular al amor y a las buenas obras? ¿Cómo yo puedo considerar? ¿Cómo yo te puedo evaluar? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta de tu situación espiritual? No hay manera. Ven que es mucho más que escuchar un sermón. Sí, un sermón usted lo puede escuchar de donde quiera, de los mejores predicadores, usted lo puede escuchar por YouTube, pero eso no es la iglesia y eso no es lo único que yo necesito.
De manera que lo primero que nosotros encontramos aquí es compromiso con la iglesia local, con la membresía de la iglesia local. Yo tengo que ser miembro de la iglesia local. He decidido congregarme en esta iglesia. Bueno, pues entonces, ¿qué yo tengo que hacer para yo ser miembro de esta iglesia? Porque yo quiero asumir compromiso y yo quiero vivir una vida comprometida con el Señor y yo quiero congregarme fielmente en la iglesia. No cuando amanezco de ánimo, ay, amanecí de ánimo y déjame ir a la iglesia. No cuando me sobra el tiempo, hoy me sobró el tiempo, déjame ir a la iglesia y congregarme. No, congregarme fielmente, porque yo necesito estimular a los hermanos al amor y a las buenas obras, y yo necesito recibir ese estímulo de los hermanos. A veces no nos encontramos nosotros a punto de abandonar la carrera, a punto de tirar la toalla, y llegamos a la iglesia y viene un hermano y percibe eso y se da cuenta y se nos acerca ese hermano y nos estimula y nosotros seguimos adelante. Es más, nosotros recibimos estímulo de los hermanos, hasta ellos contándonos sus situaciones difíciles. Y entonces nosotros decimos, ah, no, pero este está peor que yo y míralo cómo está. Y él sigue adelante. Yo pensaba que mi problema era difícil, pero este está peor. O sea, si este se mantiene firme con esa situación, que es mucho peor que la mía, entonces yo tengo mucho más razones para mantenerme firme y para seguir adelante. Pues yo pensaba que el mundo se me estaba acabando a mí, pero mentira. Miren, hermanos, el Señor utiliza todo eso para ayudarnos a nosotros en el crecimiento y para estimularnos a nosotros a seguir adelante. Hasta incluso esos hermanos que son difíciles en la iglesia, el Señor los usa para moldear nuestro carácter, para ayudarnos a crecer. ¿Cuántas veces usted no tiene que orar? Señor, dame paciencia para poder soportar este hermano. Señor, dame gracia. Señor, dame amor para poder amar a este hermano o a esta hermana, que es difícil, complicado, complicada. ¿Sí o no? Y usted tiene que orar por eso, para que el Señor le dé más gracia. El cristiano verdadero está comprometido con la membresía de la iglesia, con la iglesia local. Está comprometido el verdadero cristiano con la enseñanza de la palabra de Dios. Hechos 2:42. Así que los que recibieron su palabra, versículo 41, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra que se traduce aquí como doctrina, literalmente es la palabra enseñanza. Estaban comprometidos con la enseñanza de los apóstoles. ¿Y qué involucra ese compromiso? ¿Qué implica? Varias cosas. Número uno, implica oír la enseñanza de la palabra de Dios. Oír la enseñanza de la palabra de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 43, el Señor le dijo a un grupo de judíos, y de paso este grupo de judíos decían ser discípulos del Señor. Y él le dice en el versículo 43 de Juan capítulo 8, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. No pueden entender mi lenguaje, no pueden entender lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no pueden escuchar mi palabra. Versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Cuando Esteban estaba predicando su discurso, ustedes recuerdan lo que hicieron los líderes religiosos. Dice la escritura que se taparon los oídos para no escuchar lo que Esteban estaba diciendo. Entonces Esteban le dijo que eran duros de corazón y de oídos. No querían escuchar. El creyente verdadero escucha la palabra de Dios. O sea, es más que venir y sentarse en el templo. Es venir con la disposición de corazón, de oír, de escuchar, con una expectativa gozosa. El Señor va a hablar hoy. Voy a escuchar atentamente lo que el Señor tiene para decirme.
no es venir para fiscalizar al predicador y contarle todos los errores y todas las veces que se equivoca el predicador. Wow, pero cuánto se equivocó el hermano fulano que estaba predicando y esto y lo otro. No, él viene con la disposición de oír la palabra de Dios. Él sale de su casa y le dice, Señor, háblame, habla mi corazón. Él no viene a sentarse ahí para decir, eso que dijo el pastor era a mí que me lo estaba diciendo. Eso fue el hermano que le contó tal cosa y el pastor me estaba tirando puya. No, él viene para oír la palabra de Dios. Y si el pastor lo que le dijo le tocó, gloria al Señor, porque hablaste a mi vida, hablaste a mi corazón. Eso era lo que yo necesitaba, que tú me dijeras hoy. Él viene para oír la palabra de Dios, porque eso es lo que hace el creyente verdadero. Él oye la palabra de Dios. Y ese oír no es solamente cuando él viene al culto y se sienta, no. Él estudia la palabra de Dios, él lee la palabra de Dios y oye la voz de Dios. Ese perseverar en la enseñanza también involucra la comprensión de esa enseñanza. La comprensión de esa enseñanza. No es solamente oír, es entender lo que se está predicando. Porque si usted oye, si usted escucha, pero no entiende lo que se le está diciendo, eso equivale a no oír. Tiene que entender, por eso la predicación tiene que ser clara. La predicación tiene que ser entendible. La predicación debe ser dada de forma organizada, de tal manera que nuestro cerebro, nuestra mente pueda asimilarla, que pueda ser entendida. La predicación tiene que ser explicada de tal manera que las personas puedan entender. Mateo capítulo 13, versículo 23, la semilla que cayó en buena tierra son los que oyen y entienden la palabra. Y entienden la palabra. Y dan fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Los que oyen y entienden. El que no entiende no da fruto. ¿Por qué hay muchos cristianos que andan loqueando por ahí? Bueno, porque no entienden. ¿Y por qué no entienden? Bueno, porque los que predican no predican en realidad y no explican. Sus predicaciones se basan en anécdotas, se basan en testimonios, se basan en cuentos y la gente no entiende la palabra. Y como no entiende la palabra, no puede dar fruto. Para dar fruto usted tiene que entender la palabra. De hecho, es interesante porque cuando el Señor comienza explicando la parábola y dice que la que cayó junto al camino, Él dice, estos son los que oyen la palabra y no la entienden. O dice, cuando alguno oye la palabra y no la entiende, viene el malo, el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta fue la semilla que cayó junto al camino. ¿Ven la diferencia? ¿Ven dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Es un entendimiento. Unos oyen y no entienden. Otros oyen y entienden. Entonces tiene que hacer un ejercicio mental, un esfuerzo mental por entender, por comprender. Y el que predica tiene que hacer que su auditorio, que la gente que le escucha, entiende el asunto. Ustedes recuerdan a Felipe cuando se paró, el Espíritu Santo le dijo, párate junto a ese carro ahí, que iba un eunuco etíope, ¿lo recuerdan? Y el eunuco se iba leyendo al profeta Isaías, ¿lo recuerdan? ¿Y cuál fue la pregunta que le hizo Felipe? ¿Entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Porque si no entiende, obviamente no se puede convertir. Ese eunuco etíope podía leerse la Biblia entera. Él no se iba a convertir, a menos que alguien le explicara el asunto. Felipe le explicó y él entendió. Mira, yo pensaba que era del profeta que estaba hablando de él mismo, que estaba hablando de eso. No, eso es de Cristo que estaba hablando. Ese es Cristo, le dice él. Y se convirtió. En Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11, dice la Biblia que cuando Pablo llegó a Berea y entró en la sinagoga de los judíos, encontró que esos judíos eran más nobles que los judíos de Tesalónica. Tuvo que salir de Tesalónica corriendo porque los judíos no recibieron la palabra de Dios, pero los bereanos sí recibieron la palabra de Dios. Y Pablo alaba su nobleza. Y su nobleza consistía no en que eran de la realeza, sino en que ellos recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñaban cada día la escritura para ver si lo que Pablo y Sila decían
era así. ¿Qué significa eso? Que usted cuando viene ahí y se sienta a escuchar a un predicador, usted tiene que procurar entender lo que el predicador está diciendo. No es salir y decir tal cosa y por qué no, porque eso fue lo que dijo el pastor. No, no, no. Yo tengo que verificar si lo que el pastor está diciendo es correcto, si es cierto. Primero, porque el pastor se puede equivocar. Él no es infalible. Segundo, porque hay muchos predicadores que hablan muchas tonteras. Entonces yo tengo que verificar que eso es así, que eso es lo que realmente enseña la Biblia. Estar comprometido con la Biblia es crecer en la enseñanza de la palabra de Dios. Crecer en la enseñanza de la palabra de Dios. No solamente oír, no solamente comprender, también crecer en la enseñanza de esa palabra. Versículo 41, Hechos capítulo 2. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Juan capítulo 10, versículo 24, el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que estar comprometido con la palabra de Dios es oír la palabra, es comprender la palabra, es creer la palabra. Dije crecer, creer la palabra. Es creer la palabra. Ellos recibieron la palabra, los que fueron bautizados, los que recibieron su palabra, es decir, creyeron esa palabra. Las ovejas de Cristo oyen su voz y le siguen porque creen la palabra de Dios. Lo dice la Biblia, yo tengo que creerlo. No es creer lo que me conviene solamente y lo que no me conviene dejarlo, no, es creer todo lo que me dice la Biblia. Todo lo que la Biblia me dice y enseña, yo tengo que creerlo, no es seleccionar, porque la Biblia no es una especie de supermercado donde usted va y toma el carrito y dice, esto me lo llevo, este producto lo dejo, este me lo llevo, aquel lo dejo, no. La Biblia, todo lo que nosotros tenemos que tomarlo, todo nosotros tenemos que creerlo. Lo que creemos que no nos conviene, porque todo nos conviene, pero lo que creemos que no nos conviene, sí nosotros tenemos que tomarlo también. Perseverar en la enseñanza apostólica también implica obedecer la palabra de Dios. Al final del Sermón del Monte, Cristo dijo, el que me oye esta palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ustedes saben lo que pasó. Vino una tempestad, dio con ímpetu contra la casa y la casa permaneció firme porque estaba fundada sobre la roca. Este es el que oye y obedece. Pero el que oye y no obedece le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Pasó lo mismo, la casa se le derrumbó encima y fue grande su ruina. Santiago dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de la palabra. Tenemos que venir a oír la palabra con la disposición de obedecer. Hay una indisposición natural en el corazón nuestro para no obedecer. Nosotros tenemos que orar al Señor para que nos permita obedecer. Por último, también implica compartir esa enseñanza con otros. Compartir esa enseñanza con otros. Nosotros hemos sido llamados para compartir la palabra de Dios con otros. Cuando nosotros aprendemos de la palabra de Dios, no es para nosotros guardar ese conocimiento, no es para nosotros eh, eh, exhibir ese conocimiento, digamos, no es para nosotros enorgullecernos de ese conocimiento que tenemos. Ah, cuánto conozco, cuánto sé, cuánto. No, 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 no. Es para nosotros compartir ese conocimiento con otros. De gracia recibimos, tenemos que dar de gracia. Pablo dijo, y recordad la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Primero a los Corintios 11 dijo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Lo que yo he recibido es para compartirlo con ustedes. En Judas
Dice Judas en su epístola, y recuerden las palabras, versículo 17, de los santos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que dijeron tal cosa. Porque es para nosotros compartir. Cristo entrenó a sus discípulos y luego que los entrenó, que les dio la enseñanza, entonces los envió a predicar. Es para compartir el evangelio. El conocimiento es para compartirlo. No es para nosotros, repito, no es para exaltarnos a nosotros mismos de cuánto sabemos, cuánto conocemos. No, es un peligro que nosotros corremos. Y a veces que nos dicen a nosotros, ustedes los bautistas comen Biblia, ustedes saben mucha Biblia y estamos nosotros contentos. ¿Y qué importa? Es para saber Biblia. No es para saber la Biblia, es para compartirla con otros, es para edificar a otros. Para eso es que nosotros tenemos que utilizar el conocimiento. Para ganar a otros para Cristo. Para edificar a los hermanos en la fe. Ese es el objetivo. No es para contender, no es para andar discutiendo con la gente. Es para edificar. Claro, cuando tengamos que defender la fe, sí tenemos que defenderla porque también es para eso. Tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Dos, evidencia de un compromiso con Cristo, compromiso con su iglesia local, compromiso con la enseñanza de la palabra de Dios. El Señor nos ayude a asumir compromiso, porque ser cristiano es mucho más que venir los domingos al templo y sentarnos ahí, cantar algunas alabanzas y escuchar un mensaje. Cualquiera hace eso. Ser cristiano es tener compromiso con el Señor. En una próxima ocasión nosotros vamos a seguir ampliando este tema, si el Señor lo permite. Que Dios les bendiga.